Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y esperamos que nuestro Señor les permita seguir disfrutando de esta vida abundante que Él nos promete y nos permita seguir compartiendo estos devocionales que hacemos con todo nuestro corazón, con el único interés de que cada uno de aquellos que los escuchen, que los sigan, puedan compartirlo con otras personas para que conozcan también la condición del hombre pecador, herencia pecaminosa de Adán, la separación del hombre de Dios producto del pecado, pero también las buenas nuevas que tenemos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz precisamente para pagar por esos pecados nuestros. Y por eso estamos en esta serie de devocionales que muestran desde Génesis la caída del hombre, la separación del hombre producto del pecado, pero también la necesidad de que el mundo conozca de Cristo, que conozca a nuestro Salvador Jesucristo, quien fue el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvación de la humanidad. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino a morir para darnos la redención y el perdón de pecados. Hemos hablado hasta ahora en esta serie de la condición del hombre. La condición, incluso hasta la ceguera espiritual, caído en la profundidad del pecado, totalmente apartado de Dios por el pecado. Pero estas malas noticias, si se pueden llamar así, que hemos dado sobre la pecaminosidad del hombre y la condenación de Dios por estos pecados, hoy comenzaremos a compartir las buenas noticias, porque hay buenas noticias para la humanidad. Mi estimado amigo, hermanos que ya conocen de Cristo, hay buenas noticias en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar nuestra culpa para declararnos inocentes a todos estos pecados. Romanos 3, del 21 al 31, nos dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del hombre. Por cuanto todos pecaron significa que somos pecadores porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y ese pecado pasó a todos los hombres. Fuimos destituidos de la gloria de Dios producto del pecado. Pero sigue diciendo el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo vino a justificarnos delante de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a terminar esta lectura hasta allí. Hay una manera de declararnos inocentes.
Y esta manera es a través de Cristo. Cristo nos limpia de los pecados si confiamos en Él. Confiar en Él significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios y nos da la vida eterna. Eso fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo, a morir como hombre, a morir en la cruz, resucitar al tercer día para pagar el precio del perdón de nuestros pecados. Con su muerte en la cruz nos limpió o nos perdonó de todos nuestros pecados pasados. A Cristo no le importa cómo haya sido usted en el pasado. Si usted pone su fe, deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, cree en el sacrificio de Cristo, que Él vino a morir por nosotros, Él le perdona y le limpia de todo pecado. Esta es la solución al problema del pecado del hombre y está al alcance de todos, a pesar de nuestras conductas pasadas. Él vino a perdonar. Él dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido, pero Cristo vino a salvarle. Solamente usted tiene que creer en Cristo, recibirle como único y suficiente Salvador personal. Y el Señor Jesucristo con su muerte le justifica, lo declara inocente delante de los ojos de Dios. No hay pecado grande ni pecado chico, como dicen por ahí engañando a las personas. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos separa de nuestro Dios, porque Dios es santo. Cualquier ofensa a Dios es pecado. No importa si es grande o chiquito. Eso nos condena y nos separa de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir para pagar el precio. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier pecado nos conduce a la muerte espiritual porque nos incapacita para vivir con Dios, que es santo y puro. Pero también todos los pecados pueden ser perdonados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué buena noticia! Después de entender nuestra condición de pecadores delante de Dios, ahora hay una buena noticia. Las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos los enseña muy claro. Él vino a pagar por nosotros. Como dice allá 1 Corintios 15, del 1 al 3, al 4, mejor dicho. Él vino, estuvo en este mundo, murió en la cruz, fue crucificado, murió en la cruz, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, para perdonar nuestros pecados. Miren, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa ser declarados no culpables. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nos declara justos, no culpables, nos limpia nuestros antecedentes. No importa cómo haya sido usted, así como un juez, cuando declara a una persona inocente, borra los antecedentes, es como si nunca hubiéramos pecado. Así es cuando nosotros creemos en Cristo. Todos nuestros pecados han sido borrados. Y ahora Dios nos ve limpios y puros porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Redención se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Cristo compró nuestra libertad y el precio fue su vida. Así como cuando alguien tiene una deuda y no la puede pagar y alguien se ofrece a pagarle su deuda, asimismo la deuda del pecado el hombre no la puede pagar. Nadie es capaz de pagar por su pecado. Por eso Cristo vino a pagar el precio y el precio fue su vida
en la cruz. Cristo ocupó nuestro lugar. Nosotros debimos ser colgados en la cruz, pero Cristo vino a ocupar el lugar como hombre para pagar por todos los hombres por su vida pecaminosa. La muerte de Cristo limpió nuestros pecados y satisfizo la demanda de Dios. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Su sacrificio otorga perdón, remisión y libertad. Por la fe en el sacrificio de Cristo, Dios perdona a judíos o a gentiles. No hay diferencia. Él vino a morir por todos. Simplemente el hombre tiene que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos pecaron. Todos pecamos. Somos pecadores por naturaleza, pero por fe en Jesucristo, todos somos perdonados. Le dejo con esta reflexión. Reconozca, acepte y reciba a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador personal, y sus pecados serán perdonados y usted gozará de la vida eterna. Que el Señor les bendiga.